Va. Muy buenas noches. En esta ocasión les vamos a presentar en este video la seguridad e higiene industrial en operaciones forestales, lo que es descripción de todos los EPP. Mi nombre es David Giraldo y el de mi compañero Alexi Hoyos. Los elementos de protección personal, EPP, son elementos diseñados para actuar como barrera que protege el cuerpo del trabajador de uno o varios riesgos. Es así, su uso es importante. Los usos más comunes es para el medio ambiente laboral durante las actividades de trabajo y además de esto, su propósito es eliminar la exposición a los riesgos. ¿Qué condiciones de los es responder a los peligros y riesgos, como que también proporcionar confort y comodidad, cumplir con normas y certificación? En estas condiciones tenemos que tener en cuenta que los peligros y riesgos siempre van a haber en cada labor que se hace. Y entonces la confort y comodidad habla sobre que el trabajador, mientras hace la labor de trabajo, tiene que estar cómodo para poder hacer un mejor trabajo, una mejor condición y no tener problemas para, para no ocurrir accidentes. Es así, además de esto, pues el entrenamiento al trabajador permite saber qué elementos se deben usar durante las actividades, cómo se deben usarlos, cuándo reemplazarlos y cómo inspeccionar y almacenarlos. Este tipo de entrenamiento es fundamental durante las actividades que realizan los operarios o quienes laboran en, en ambientes que requieren de este tipo de protección, de elementos de protección personal. Vamos a hablar primeramente de la protección de la cabeza. Para protección de la cabeza, tenemos los cascos de seguridad, están diseñados para la protección de la cabeza contra impactos, golpes, heridas, contusiones y traumas. Aquí tenemos un casco que tiene que tener el casquete, que es el color azul, tiene la víscera y el arnés. Es muy importante saber cómo utilizar el casco. Pueden caer objetos, realizar trabajos en áreas con techo bajo o equipos en movimiento. Hay posibilidades de hacer contacto con conductores, con conductos eléctricos. Es decir, el casco es fundamental durante las actividades que realizan algunos operarios dentro de su labor. Bueno, los clases de cascos tenemos clase A, que es impactos, clase B, que es eléctricos, tenemos que tener la clase C de sustancias químicas y clase D de fuego. Los cuidados también son muy importantes. Uno de ellos es lavarlos frecuentemente, revisarlos antes y después de utilizarlos. Además de esto, si presentan algún daño, alguna fractura o algún rompimiento, es importante reemplazarlos. Eh, no hacer agujeros en la superficie ni muescas en las alas. Son algunos de los cuidados que se deben tener en cuenta a la hora de utilizar este tipo de objetos. Vamos con la protección de los ojos y cara. Dice, el ojo es una de las partes más importantes del cuerpo humano. Hay partículas en proyección, sustancias químicas, riesgos biológicos y radiación. La protección de las manos es muy importante. El uso de los guantes de seguridad si hay riesgo, como a sustancias químicas, elementos cortopunzantes, abrasiones y elementos calientes. Para protección auditiva, tenemos que el ruido es uno de los factores de riesgo que con mayor frecuencia están presentes en los ambientes laborales. Eso siempre encontramos mucho en lo que son talleres, lo que es en fábricas, en lo que son de mantenimiento de maquinaria.
siempre habrá bastante ruido y afecta lo que es el oír. Es así que es necesario usar protección auditiva cuando no se puede reducir el ruido, los ruidos son repetitivos o sobrepasan los 8 decibeles. De esta forma es necesario utilizar elementos de protección auditiva durante la realización de estas actividades. Pero aquí sí que son los protectores auditivos. Son utilizados para reducir los efectos del ruido en la audición para evitar daños en el oído. Estos elementos de protección auditiva pueden ser de inserción, semi-inserción y de copa, como se puede evidenciar en cada una de las imágenes. Cada uno de estos elementos eh, auditivos tiene un propósito diferente de acuerdo a, al riesgo o a las actividades que va a realizar el operario. De este modo, pues se puede elegir o se puede usar como tal el elemento que sea como el más adecuado para realizar la labor. Pero vamos a hablar de la protección respiratoria. Para eso, la protección respiratoria debe ser utilizada para proteger a las personas de la exposición a sustancias químicas presentes en lugares de trabajo. Aquí también para la protección respiratoria tenemos que hablar, aparte de sustancias químicas, también tenemos que hablar sobre los polvos, sobre la tierra, sobre efectos que hay en el medio ambiente que contaminan nuestros pulmones. Y mientras contaminan nuestros pulmones, también contaminan los bronquios, nuestras narices, y también parte de la sangre. Es así que en la sección de tipo de protección respiratoria es importante la clase de trabajo y el tipo de contaminante. De esta forma se debe utilizar el protector respiratorio. Pero en responsabilidad de cada trabajador, mantener en buen estado. Mantener en buen estado. Muchas veces tenemos el tapabocas o el que nos tapa para no inhalar ese polvo, ese humo, esa sustancia química, y a muchas veces tenemos rotos por comodidad, porque a veces dices que nos ahoga o a veces también por la cuestión es que no nos deja de movernos con facilidad. También usarlo siempre que se requiera, siempre mientras que haya un trabajo se debe cuidar uno, mientras que uno siempre se va a exponer a una pues, sustancia química, un polvo, algo se debe requerir y es necesario el tapaboca. La protección para los pies. La protección para los pies debe usarse cuando existen resbalones, tropezones y caídas. Además de esto, pues también cuando el operario está expuesto a temperaturas extremas, a choques eléctricos y lesiones por impacto. Uno de la protección para los pies más comunes son las botas de puntas de acero, de un material más resistente, lo cual le permite al operario que realiza las actividades en este tipo de labores tener una mayor seguridad. Sí, trabajos en alturas. Bueno, de acuerdo con la resolución 367 de 2008, el trabajo en alturas es toda labor que se realiza a 1 metro o más sobre nivel inferior. Dice, todo trabajo en altura requiere protección. Es importante que de ese trabajo en altura, después de 1 metro, necesitamos elementos de protección para, para si ocurre una caída, ocurre un resbalón, tengamos la prevención de no sufrir tantas lesiones a nuestro cuerpo. Es así, los elementos de protección personal, como el casco, las gafas de seguridad y la protección auditiva, son de suma importancia para evitar riesgos. Además de esto, los arnés son también elementos que nos pueden ayudar o que podrían ayudar a prevenir y a proteger
a quien está realizando la labor. Tenemos guantes antideslizantes, que es para de pronto sostenernos mejor, un mejor agarre y mejor, pero mejor para sostenernos. Botas antideslizantes. La bota antideslizante es no un cuero sintético de donde puede resolverse con cualquier líquido. Dice la ropa de trabajo, una ropa gruesa, una ropa duradera, una ropa que sirve como para hacer fuerza, para poder trabajar, y lo cual tenemos que tener un arnés de cuerpo completo. La ropa para la protección del cuerpo. Los vestidos para la protección del cuerpo se usan para impedir que el trabajador sufra algunas lesiones orgánicas al trabajo con ácidos, aceites y productos químicos. Este tipo de vestidos por lo general son vestidos que protegen desde los pies, los talones, hasta nuestros brazos y cuello. Es así necesario de que este tipo de vestidos sean de un material resistente, lo cual le permite al operario eh, eh, no sufrir como tal algún tipo de lesiones como se mencionan por trabajos con ácidos, aceites, productos químicos, entre otros. Pero conozcamos algunos de los EPP más comunes y sus respectivos usos. Protección para los ojos. Tenemos la conocida gafas de seguridad, que siempre la hemos visto en muchas ocasiones. Dice que las gafas de seguridad son un tipo de equipo de protección diseñado para proteger los ojos de una amplia gama de peligros, como impactos de partículas, salpicadura de líquidos, polvos y radiación UV. Para los ojos es muy importante tener protección, porque los ojos es la parte muy sensible de nuestro cuerpo, y eso sí es muy necesario utilizar la gafa. La protección respiratoria, como los tapabocas quirúrgicos. Este tipo de elementos es un dispositivo médico diseñado para cubrir la nariz y la boca, actuando como una barrera que minimiza la transmisión de agentes infecciosos. Su función principal es limitar la salida de gotas respiratorias del portador hacia el exterior. Este tipo de elementos son de suma importancia en, por ejemplo, en actividades como los aserraderos, las carpinterías, donde las partículas son muy, están en el aire muy frecuentemente y los operarios de alguna u otra forma deben utilizar este tipo de elementos para no sufrir quizás problemas respiratorios o algún tipo de lesión. Ya tenemos tapabocas tipo concha. La mascarilla tipo concha tiene un peso ligero y es fácil de respirar. También cuenta con una tira metálica en la nariz, la cual sirve para ajustar a la medida y está aprobado por la NIEOCH N95. La tapaboca tipo concha son tapabocas especiales para trabajar donde se encuentra mucho polvo y tierra. Estos tapabocas, a la diferencia del tapaboca quirúrgico, es más grueso, tiene una forma redonda en su parte superior, es una parte metálica para no subir deformaciones. Y, y la forma que está hecho se ajusta muy adecuadamente en la cara para lugares donde hay mucho polvo y tierra. La protección auditiva. Las orejeras son los elementos de protección personal adecuados para la protección auditiva. Este tipo de elementos están hechos de hule, plásticos y esponjas que contienen mezclas de aceite y grasa con reductores de sonido. Este tipo de orejeras son muy comunes en actividades como los aserraderos,
las carpinterías y trabajos y almacenes o tipo de trabajos metálicos donde se utilizan maquinarias pesadas. De este modo, este tipo de elementos son utilizados más allá de su confort, por la protección que brindan, la protección auditiva que brindan a la hora de implementar o realizar ese tipo de actividades. Pero estamos para la protección de los pies. Tenemos como esto las botas de caucho, que es la bota muy común, la bota pantanera que se llama. Las botas de caucho o de goma son un tipo de botas impermeables, sin cordones, que protegen a quien las usa del barro, el agua o el barro. Son utilizadas principalmente en cierta actividad de trabajo que estas botas en sí son muy duraderas, la cual nos protegen de los charcos en lugares húmedos y también mantienen nuestros pies secos durante eso. Es importante que estas botas no tienen cordones porque para no enredarse en cualquier cosa. Y la cosa es que estas botas sirven también como aislante de eléctrico. Las botas de cuero blanco. Este tipo de botas pues ya están diseñadas para los químicos. Están fabricadas en un plástico de tal manera que sea impermeable para evitar el contacto a productos químicos. A diferencia del tipo de bota común, este material es un poco más resistente, un poco más grueso y con la finalidad de poder realizar actividades como un poco más pesadas, un poco más técnicas, como a diferencia de las botas tradicionales, que son las botas de caucho negro. Tenemos aquí las botas. Las botas están destinadas para disipar la electricidad. ¿Qué actividades que se producen chispas estáticas? Esto se emplean en trabajos de altura, ya que son muy cómodas contrarrestar el impacto de las caídas. Estas son las comúnmente llamadas las botas de platina. Antiguamente la platina era metálica, pero, pero con el cambio y la transformación se volvieron unas botas dieléctricas que se llama ahora, que es para la cuestión eléctrica, no tener que una carga de electricidad a nuestro operario. Ahora son unas botas duras, ellas tienen las puntas de una pasta especial y una en nuestro talón también para prevenirnos de cualquier inconveniente. La protección para la cabeza. Los cascos con linterna. El casco con linterna para ver mejor en lugares o sitios confinados. Este tipo de cascos son un poco más sofisticados en comparación al casco común, ya que poseen una linterna, la cual permite, bueno, ser utilizadas en lugares como la minería, en lugares que son un poco más cerrados y oscuros, permitiendo así una mayor facilidad a la hora de realizar algún tipo de actividades que lo requieran. Tenemos casco de seguridad. Se utiliza para prevenir lesiones en la cabeza o disminuir la gravedad de las lesiones en caso de un accidente fuerte. Este debe colocarse bien amarrado a la barbilla para que no se caiga. Es importante estos cascos en todo lugar, en toda hora se utilizan, como es en las plantaciones de silvicultura, necesita un casco para cualquier accidente y diferentes temas también en la cuestión de construcciones de obra civil también se necesita. El casco es importante que se mantenga bien amarrado, porque de pronto haya un inconveniente, no se caiga, no se mueva, que el golpe sea recibido en la parte en la coraza total del casco. La protección para la cara. Las caretas de soldador, comúnmente denominadas. La pantalla de soldador ha sido diseñada para dar la máxima protección
frente a las soldaduras eléctricas para evitar así daños mayores en los ojos del soldador. Este tipo de caretas son muy comunes en, en el tema de la fabricación de puertas, ventanas, en temas metálicos como tal. Para el tipo de soldadura son muy utilizadas las caretas de tipo soldador. Bueno, aquí tenemos la capucha. Leo, las monjas o pasamontañas pretexto están diseñadas para proteger las orejeras, las orejas, perdón, y el cuello y la cara de la persona de la exposición al calor extremo. Esto es muy común porque siempre se ve es en las situaciones de soldadura o las personas que van a trabajar bajo el sol, que pueden recibir quemaduras fuertemente por el sol, que puede afectar en el cuello, en la cara, en las orejas, en el rostro. Entonces, para prevenir que alguna exposición de alta temperatura, se utiliza la capucha o las monjitas. La protección para las manos. Los guantes de nitrilo, este tipo de guantes, bueno, los guantes de látex son guantes que protegen contra las soluciones líquidas de choque eléctrico. Sin embargo, para productos químicos o de petróleo que tienen un efecto que lo ayudan a deteriorar. Es muy común los guantes de látex, ya que pues son muy bien utilizados y muy bien recomendados a la hora de implementar actividades como o el manejo de productos químicos o de petróleo, como se ha mencionado. Pero tenemos guantes de tela. Sirven para proteger las manos de aceleraciones y de otras lecciones, además a dar un mejor agarre. Como podemos ver, los guantes aquí donde tienen los punticos azules, esos son unas gomitas que sirven para no resbalar de las situaciones que nosotros agarremos. Entonces nos deja un mejor agarre para cuando vamos al operario a trabajar, no se le corra la herramienta o se le corra lo que tiene en sus manos. Y entonces sirve por de alguna otra lesión de cortarse las manos. Asimismo, los guantes de carnaza, que este tipo de guantes son aquellos que se usan en trabajos como la soldadura en grandes cantidades, el trabajo de manejo de materiales en estado de función. Es decir, el material de este tipo de guantes de carnaza, por lo general son guantes elaborados material como el cuero, un cuero sintético que es un poco más resistente para poder de esta forma realizar las actividades como los trabajos pesados, trabajos donde se tiene un mayor peligro o riesgo a cortaduras o golpes. Para el cuerpo, tenemos primeramente la bata. Es muy conocida entre nosotros la bata. Una bata es una pieza de ropa larga que sirve en un laboratorio para proteger de cualquier daño que pueda hacer las sustancias químicas a la ropa o a la persona. Comúnmente la bata es en blanco, de gris, negro, depende del color. Y asimismo una bata es un de tela gruesa que nos sirve para proteger nuestro cuerpo. En la cuestión de laboratorios es muy común utilizarla para protegernos. Muchas veces utilizamos lo que son ácidos, sustancias químicas fuertes y a veces queda impregnado en nuestra ropa. Y entonces con la bata nos previene de cualquier accidente. El delantal de carnaza permite la protección de partes vitales del soldador, también protege el cuerpo y la ropa contra salpiques de esquirlas para proteger a los soldadores de las chispas por el calor que genera el acto de soldar. Este tipo de delantales de carnaza son también, al igual que los guantes de carnaza, son elaborados con cueros y materiales sintéticos muy resistentes.
ya que pues son utilizados dentro de actividades que son de alto riesgo, por lo tanto, deben utilizarse y deben fabricarse de materiales muy resistentes. De utilizar arnés en el caso de que un trabajador que sea suspendido en el aire no se caiga al piso, que es innecesario alguien que trabaje en alturas a partir de 1 metro de alto que tenga arnés para que cuando caiga no se alcance a golpear. Bueno, por último, la cuerda. Las cuerdas se utilizan para asegurarse desde el arnés de seguridad y a ir pues de un punto de anclaje fijo a una cuerda de anclaje horizontal o de anclaje vertical. Eso han sido todos los elementos EPP con sus descripciones, teniendo en cuenta las partes superiores e inferiores de nuestro cuerpo, que es la cabeza, los brazos, las piernas y nuestro cuerpo de protección.